Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros. El miércoles 26 de junio, o sea, el miércoles de la semana anterior, me iba a referir a este tema, en virtud que ese día no tuvimos quórum, pues hoy voy a aprovechar el espacio para poder realizarlo. Y realmente estamos hablando de un acontecimiento de enorme importancia en la historia contemporánea de nuestro mundo. Tiene que ver con un tema de hace 68 años, cuando el mundo celebró este trascendental acontecimiento y fue la firma de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Y ciertamente es un hecho que no podemos dejar pasar de lado. Pues a partir de esta fecha, a partir de ese momento, el mundo vive aspectos diferentes. Así es, conflictos armados a escala mundial, como fue la tónica en la primera mitad del siglo XX, se han vuelto a evitar y a contener gracias a la participación y la acción efectiva de las Naciones Unidas. Ciertamente, este documento se firmó en 1945, un 26 de junio, en San Francisco, California, y bien, dentro de este acontecimiento, ciertamente el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia le constituye parte integrativa del mismo. Y recordemos que las Naciones Unidas empezaron a funcionar un 24 de octubre de 1945. A partir de este hecho, el organismo internacional ha buscado mantener la paz, la seguridad internacional, evitando el surgimiento de nuevos conflictos a escala mundial, tal como indicábamos. Ha fomentado entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de los derechos y a la libre determinación de los pueblos, tomando otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal y realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales, sean estos de carácter económico, social, cultural y también humanitario, en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y todas, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Ahora bien, diputadas y diputados, Costa Rica, nación pequeña en territorio, pero reconocida internacionalmente por su papel de promotor del respeto a los derechos humanos, es uno de los miembros fundadores de las Naciones Unidas. Con el propósito de continuar siendo un abanderado en una política exterior que tenga como bases los más altos ideales de la humanidad, y tal como lo indicaba don Pepe, hoy deseo externar y solicitar el apoyo de todas y todos los señores diputados hacia el proyecto que tenemos en la corriente legislativa, vamos a tener, como es el 18.800, denominado Aprobación del Tratado sobre el Comercio de Armas. Sobre este tema debemos recordar las palabras de Gandhi, quien nos indicaba: la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Cabe recordar al respecto que el axioma de la no violencia es vital para construir espacios de convivencia ciudadana, de paz y posibilidades de desarrollo pleno
de todas las capacidades y potencialidades de los individuos dentro de una sociedad global. Costa Rica, como abanderado internacional del desarme, se debe sentir orgullosa que debido a su actuación durante más de 7 años, óigase bien, una actuación internacional de más de 7 años de esfuerzo diplomático, logró que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara el 2 de abril de este año, hace algunas semanas, un par de meses, por 154 votos a favor, 3 en contra y 23 abstenciones, aprobara por esta inmensa mayoría el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, el primero de su tipo en la historia. Y aquí quiero referirme a un proverbio árabe y dice: el mundo es de la gente activa. El reconocimiento mundial a la labor de Costa Rica como referente e impulsor de los derechos humanos y del respeto al derecho internacional humanitario nos permite reafirmar esa máxima y nos inspira a seguir siendo una potencia en impulsar el respeto a los derechos de hombres y mujeres a nivel internacional. Ello es así, ya que, como lo señalaba la gran luchadora de los derechos humanos, Eleanor Roosevelt, nos decía ella: no basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar por conseguirla. El Tratado sobre Comercio de Armas, diputadas y diputados, nace como respuesta a la necesidad de un instrumento global que venga a regular el comercio internacional de armas convencionales. Costa Rica es uno de los 7 países coautores de este tratado y debemos mencionar quienes tomaron razón, conciencia y pragmatismo para llegar a aprobarlo. Ellos han sido Argentina, Australia, Finlandia, Japón, Kenia y el Reino Unido. Este documento, al tiempo que reconoce el derecho inherente de los estados a la defensa individual y colectiva, plantea la regulación de exportaciones, importaciones, transbordos e intermediación de estos artefactos. También instruye a los países exportadores a asegurarse de que su expendio a un Estado no socave la paz ni la seguridad internacional o sean utilizados para cometer violaciones a los derechos humanos. Seguimos hablando de este tratado. El mismo abarca una amplia gama de armas convencionales, incluidas municiones, partes y componentes. Además, establece una serie de requerimientos que deben de cumplirse para que una exportación de armas sea legítima. Entre ellos se incluyen consideraciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, aspecto en la que nuestro país insistió desde el inicio del proceso hasta el final para su consolidación. Por este motivo, hoy felicito a las autoridades diplomáticas y gubernamentales que han coronado un gran esfuerzo conjunto para que la paz brille una vez más en el horizonte de todas las naciones de nuestro planeta, al haberse aprobado este importante instrumento jurídico internacional. Sin embargo, para que este trascendental instrumento jurídico multilateral rinda sus efectos, debemos cumplir nuestra tarea, diputadas y diputados, de aprobarlo y de forma pronta, rápida. En este sentido es que confío en que los parlamentarios reunidos en este plenario
podamos salir adelante con el objetivo de aprobarlo. Aquí retomo la vehemencia con la que el senador Romano Catón desarrollaba sus propuestas en aquel Senado romano, cuando decía: aprobemos el tratado, aprobemos el tratado, aprobemos el tratado. Ya Islandia se convirtió en el primer país del orbe en aprobarlo. No nos quedemos atrás en el mismo. Convirtámonos así en uno de los primeros parlamentos en ratificar este documento jurídico internacional. Debemos seguir mostrando músculo en nuestra política exterior de forma proactiva y de manera constructiva. Como lo decía otro proverbio árabe: si te protege la luna, no te preocupes de las estrellas. Siguiendo este pensamiento, auguro que el movimiento de impulso a este tratado es imparable. Tarde o temprano llegará a penetrar en todas las sociedades en busca del máximo fin, como lo señala la propia Carta de las Naciones Unidas, es decir, un mundo que reafirma la fe en los derechos fundamentales del ser humano, en su dignidad y el valor de la persona humana, en su protección, el impulso al desarrollo, a la cultura de paz de las grandes, medianas y pequeñas naciones, pero todas naciones. Recordemos, en cuanto a este tema, las palabras del humanista indio, que indicaba: la no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre. Felicito nuevamente a las autoridades diplomáticas, gubernamentales, que han coronado un gran esfuerzo para que la paz brille una vez más en el horizonte de nuestro planeta. Y respecto a este tema, señor presidente, voy arribando el final. Para citar una frase del Mahatma de la India, y nos decía: la tarea que enfrentan los devotos de la no violencia es muy difícil, pero ninguna dificultad puede batir a los hombres que tienen fe en su misión. Y termino diciendo en este tema que al mismo le tengo mucha fe, y sé que una vez en la corriente vamos a dictaminarlo de manera muy pronta. Señor presidente, ¿cuánto tiempo me resta? 7 minutos, 8 segundos, señor diputado. Muchas gracias. Bien, vamos a tratar un tema del cual desde hace algunos días he querido referirme al mismo, y tiene que ver con lo siguiente. Vamos a exponerlo. Gracias. Me refiero a la inflación acumulada en Costa Rica durante estos meses primeros del año, de enero a mayo. Alcanzó, diputadas y diputados, un 3.22%, de acuerdo a la información que nos indica el Banco Central. Recordemos que existe una meta de inflación acumulada para este año del 5%, con la opción que la misma pueda llegar a un punto más, que es del 6%. No obstante, estamos hablando de un techo de inflación del 6%. No obstante, el mercado de las tarjetas de crédito sigue ajeno a la realidad del país y mantiene tasas elevadas que perjudican directamente al consumidor. Este es un tema de mucha importancia en el bolsillo de las y los costarricenses. Hablamos entonces de este problema de las tarjetas de crédito que siguen ajenas a la realidad económica del país, y me refiero a las tasas de interés que se cobran por las tarjetas de crédito. En virtud de lo elevado de estas tasas que perjudican directamente al consumidor y probablemente al sector comercial y económico del país. Según la información suministrada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio,
En cuanto a las tasas de interés en colones, las tarjetas de crédito, la tasa mínima anual es del 24 al, y aquí la máxima, 54% anual. La mayoría, o sea, el 69% de las tarjetas en colones, en cuanto a sus intereses, andan en un rango del 40 al 49% anual. Estas son las mismas tasas que se cobraban cuando la inflación rondaba el 12 y el 13%, o sea, el doble o más del doble de lo que hoy tenemos. Por su parte, las tasas de interés en dólares se ubican entre el 14, óigase bien, y el 36%. Más del 70% de esas tarjetas emitidas en dólares paga tasas superiores al 30%, lo cual es a todas luces desmedido y desproporcionado. Debemos reconocer que las tarjetas de crédito son una herramienta fundamental en nuestro sistema financiero, por lo que son deseables su existencia y permanencia, pero de ninguna razón se justifica el abuso por parte de los emisores, y lo digo aquí desde esa curul, tanto de la necesidad de crédito de los usuarios como el desconocimiento de muchos de ellos tienen sobre las condiciones financieras que firman y no se dan cuenta y después tienen que pagar. Sabemos que además de las tasas de interés que se cobran, existen otros elementos en los cuales los emisores pueden abusar de su poder en el mercado, como son las comisiones y las cuotas de afiliación en algunos casos. De igual forma, las tasas de interés cobradas por mora son elementos a considerar, pero estos elementos se pueden regular por la vía reglamentaria y no son los que mayormente afectan a los consumidores. Lo que sí afecta a los ciudadanos y ciudadanas, que hace que en muchos casos las deudas adquiridas sean prácticamente imposibles de pagar, son las tasas de interés, que es lo que he venido conversando, por lo que es necesario poner límites y abusar de la usura, que realmente la mayoría de los consumidores están siendo víctimas en este momento. Para atacar esta problemática social, se presentó un proyecto de ley que viene a regularse esto de manera puntual. El mismo se está tramitando bajo el expediente 18.535 y es una propuesta que plantea que la tasa de interés en colones no puede ser superior a la tasa básica pasiva calculada por el Banco Central más 25 puntos porcentuales. Y de igual forma, en el caso de los dólares, la tasa no puede ser superior al prime rate que publica el Banco Central más 20 puntos porcentuales. Así entonces, siendo que la tasa básica pasiva calculada por el Banco Central está hoy en 6.60%, entonces la tasa de interés máxima de las tarjetas de crédito vendría a ser del 31.6%, y en dólares hoy se ubica en 3.25, por lo cual no podría llegar a más del 23.25%. Esta propuesta, diputadas y diputados, es equilibrada, doña Cinia, es equilibrada, pues no pretende establecer un techo que obligue a los emisores a ubicarse en su totalidad. Por el contrario, este planteamiento permite y facilita la competencia efectiva, pero a su vez actúa en resguardo y protección de los consumidores y en procura de evitar la usura en materia de tarjetas de crédito en nuestro país. El proyecto al que me refería anteriormente plantea en lo referente a tasas de interés moratorias tanto en dólares como en colones. El mismo se aplicará lo establecido en el artículo o numeral 498 del Código de Comercio, que establece, para información, mayor abundancia, veamos, que los intereses moratorios serán iguales a los intereses corrientes
salvo pacto en contrario. Cuando se pacten intereses corrientes y moratorios, estos últimos no podrán ser superiores a un 30% de la tasa pactada para los intereses corrientes, lo cual es más que adecuado, compañeras y compañeros, y siendo que es aplicable a otras actividades comerciales, no parece que exista razón para no aplicarlo en el caso de las tarjetas de crédito. En la actualidad existe más de 1.700.000 tarjetas de crédito activas en este país, con un saldo que supera, óigase, los 729.000 millones de colones. ¿Qué le parece, doña Cinia? Nada más que la morosidad superior a los 90 días ronda un 4%. Hay buenos pagadores en este país, aunque les estén apretando el pescuezo. Así, los números son significativos y el impacto social de legislar sobre esta materia es considerable, responsable y oportuno, compañeras y compañeros. Es nuestro deber dictar leyes que favorezcan el desarrollo económico y social de nuestro país. Es nuestra responsabilidad apoyar al sector productivo también, al sector financiero igualmente, al sector de las exportaciones, al sector comercial, y bajo esa premisa es nuestra obligación proteger a los intereses más vulnerables de nuestra sociedad y en general a las personas ante los abusos de quienes detentan el control al sistema económico. La lucha contra la pobreza la debemos dar todos en los ámbitos posibles. Permítame terminar, señor presidente, usted que es tan amable con su venia, porque quiero repetir aquí, quiero leer un fragmento del pensamiento de don José Figueres Ferrer, cuando dice: nunca he oído tantos sofismas como los que se dieron para probar que el tipo de interés libre traería más beneficio. Lo que ha traído es, a pesar del crecimiento del Producto Bruto, más tendencia al desempleo, más desnutrición y más tuburios. Muchas gracias, señor presidente.